Hoy tenemos un mensaje especial que se llama Fuerza en la debilidad y estamos en Primera de Samuel, capítulo 17. El Señor le dijo al apóstol Pablo, después de que el apóstol Pablo tuvo una experiencia en donde dice él que fue al tercer cielo y vio cosas que no les ha dado al hombre expresar. ¿Se imaginan ustedes? El apóstol Pablo no lo dijo eso inmediatamente que tuvo esa experiencia, se tardó 11 años en compartir eso porque no era una situación que él lo viese como algo por lo cual estar muy orgulloso delante de los demás. Fíjense que yo fui al cielo y ustedes no han ido al cielo, no, sino o que soy muy espiritual. De hecho, Pablo dice que para el Señor le mandó para que no se ensoberbeciera demasiado, se llenara de orgullo. El Señor le mandó un mensajero de Satanás para que lo atormente, un aguijón en la carne. No se nos dice cuál es ese aguijón en la carne, pero se cree que era un problema con los ojos, algún tipo de enfermedad. Y dice, yo le he pedido al Señor que me lo quite, ¿verdad? Y he estado orando al Señor, le he pedido 3 veces encarecidamente que me lo quite. Y en el versículo 9 del capítulo 12 de 2 de Corintios, el Señor le responde, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Nos cuesta trabajo, mis amados, este concepto de que el poder de Dios se manifieste en la debilidad. Y por eso es que a veces nosotros queremos que las cosas se den como nosotros queremos que se den, ¿verdad? Y confiamos mucho en lo que nosotros podemos lograr. Yo he dicho esto y lo repito otra vez. El Señor nos dice que no debemos afanarnos por el día de mañana, que no debemos ni siquiera de preocuparnos por qué vamos a comer o qué vamos a vestir, que son las necesidades básicas. Más bien cuando oramos y le decimos, Señor, danos en nuestro pan de cada día. Y queremos, Señor, ¿por qué no nos das el pan de todo el año o de toda la vida de una vez? Así no te estamos molestando y no nos estamos preocupando. Y la razón por la cual nosotros pensamos así, que estaríamos más contentos si supiéramos que ya están todas nuestras necesidades cubiertas, porque tenemos más confianza en nosotros mismos que en Dios. Y cuando nosotros no creemos a esta palabra, que el poder de Dios se manifiesta en la debilidad, perdemos la visión, el enfoque teológico de que Dios es un Dios vivo, que Dios es un Dios real. Y lo vemos como algo así medio lejano, medio no sé, pero yo quisiera que mis manos estuviesen en control de mi vida y como que no queremos dejarlas en control del Señor. Entonces, voy a leer el capítulo 17 de Primera de Samuel en la nueva versión internacional y después voy a ir a mi Biblia, que es la Biblia textual, para estar regresando a esto. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá. Acamparon en Efes-Damín, situado entre Soco y Azeca. Por su parte, Saúl y los israelitas se reunieron también y acamparon en el valle de Elá. Ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Con el valle por en medio, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. Un famoso guerrero, oriundo de Gat, salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza, que pesaba 55 kilos, también era de bronce, como eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar. Tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Delante de él marchaba su escudero. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. Y les dijo, ¿para qué están ordenados sus filas para la batalla? ¿No soy yo filisteo? ¿No están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oírlo, decía lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. David era hijo de Isaí, un efrateo que vivía en Belén de Judá. En tiempos de Saúl, Isaí era de edad muy avanzada y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl. El primogénito se llamaba Eliab, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Estos 3 habían seguido a Saúl por ser los mayores. David, que era el menor,
Solía ir a donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Un día Isaí le dijo a su hijo David: toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos para el jefe del batallón. Averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Los encontrarás en el valle de Elá, con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos. David cumplió con las instrucciones de Isaí. Se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Llegó al campamento en el momento que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió de enfrente de las filas para repetir su desafío, y David lo oyó. Cada vez que los israelitas veían a Goliat, huían despavoridos. Algunos decían: ¿ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel? A quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además, le dará a su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. David preguntó a los que estaban con él: ¿qué dicen que le darán a quien mate a este filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Al que lo mate, le repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él y le reclamó: ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. ¿Y ahora qué hice?, protestó David, si apenas he abierto la boca. Apartándose de su hermano, les preguntó a otros, quienes le dijeron lo mismo. Algunos que oyeron lo que había dicho David se lo contaron a Saúl y éste mandó llamarlo. Entonces David le dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra ese filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras él ha sido un guerrero toda su vida. David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si ese animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso también me librará del poder del filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Luego Saúl vistió a David con un uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Este por su parte también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Le echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, con desprecio le dijo: ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió: ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. David le contestó: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también David corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Así fue como David triunfó sobre el filisteo, lo hirió de muerte con una honda y una piedra, sin empuñar la espada. Luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada
y desenvainándola, lo remató con ella y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo, y entonces los soldados de Israel y de Judá, dando gritos de guerra, se lanzaron contra ellos y los persiguieron hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Ecrón. Y todo el camino desde Sijarayaín hasta Gat y Ecrón quedó regado de cadáveres de filisteos. Cuando los israelitas dejaron de perseguir a los filisteos, regresaron para saquearles el campamento. Luego David tomó la cabeza de Goliat y la llevó a Jerusalén, pero las armas las guardó en su tienda de campaña. Anteriormente Saúl, al ver a David que enfrentarse con el filisteo, le había preguntado a Abner, general de su ejército: Abner, ¿quién es el padre de este muchacho? Le aseguro, su majestad, que no lo sé, le dijo Abner. Averíguame quién es, le había dicho el rey. Tan pronto como David regresó después de haber matado a Goliat, y con la cabeza del filisteo todavía en la mano, Abner lo llevó ante Saúl. ¿De quién eres hijo, muchacho?, le preguntó Saúl. De Isaí de Belén, servidor de su majestad, respondió David. Ahora, el ejército de Israel, mis amados, está en este momento en el valle de Ela, frente al ejército de los filisteos, representado por este gran campeón de Gat, el gigante de Goliat, ¿verdad? Este gigante Goliat. Y este hombre por 40 semanas, imagínense, por 40 semanas, mañana y tarde, salía a desafiar al ejército de Israel. O sea, ellos ya por 40 semanas estaban viendo cada día este hombre 2 veces decir las mismas palabras. Ahora, la respuesta de Dios ante tal desafío no es un gigante más grande que el que estaba ahí, ¿verdad? En realidad es un muchacho jovencito, un pastor de ovejas, que en el momento cuando llegó, en el capítulo anterior, cuando llega Samuel, el Señor le dijo: ve a la casa de Isaí, porque uno de sus hijos yo lo he escogido, es un hombre conforme a mi corazón, para que sea el siguiente rey de Israel. Y cuando llega, están ahí todos los hijos de Isaí, desde el mayor hasta el menor, pero David estaba cuidando las ovejas de su padre. Ni siquiera lo presentaron allí, porque no era importante, es el escuincle, el más chiquitito, ese no tiene para nada, ¿verdad? Entonces, cuando vio Samuel al mayor, dijo: este se debe ser el ungido. Y el Señor le dijo: cuidado, no mires a su estatura ni lo grande que es, porque yo lo desecho. El hombre mira lo que está delante de él, pero yo miro el corazón. Yo no miro como miran los hombres. Y fue con cada uno de ellos, y el Señor le dijo: este no es, este no es, este no es, este no es, este no es. Y al final le dijo: ¿qué? ¿No tienes más hijos? Ah, sí tengo otro, pero ese es el escuincle que anda cuidando las ovejitas. Pues que venga el escuincle, porque no vamos a comer hasta que llegue el escuincle. Y cuando llegó el escuincle, escogieron al escuincle. Entonces aquí está llegando. ¿A quién envía el Señor para defender su gloria, su nombre? No a un gigante más grande, al escuincle, David, ¿verdad? Y es impresionante porque Saúl había sido ungido por Samuel como el primer rey de Israel, pero había desobedecido las órdenes de Dios y Dios lo había rechazado. Eso lo vemos en 1 Samuel 16 también. Samuel había ungido a David como el siguiente rey de Israel. Cuando estudiamos estos pasajes familiares como este, mis amados, es necesario que no lo veamos como algo que es familiar para nosotros, sino con un espíritu de querer aprender lo que el Señor nos quiere mostrar. Yo he escuchado muchos mensajes acerca de este pasaje, ¿verdad? Y a veces dicen uno: bueno, venciendo los gigantes que hay en tu vida, ¿verdad? Está el gigante de la lujuria, el gigante de la avaricia, el gigante de qué sé yo, ¿verdad? Entonces, así como David venció a su gigante, tú tienes que vencer tus gigantes, ¿verdad? O las 5 piedras de David, ¿no? Hasta le sacan de esta piedra, es esto, la adoración, la piedra de la oración, la piedra de la comunión y la piedra, y con todas esas piedras vas a matar a tus gigantes. Y, bueno, también, no sé ni de dónde lo sacan, porque aquí Goliat se muere con la primera piedra, ¿no? A veces necesitamos borrar lo que hemos aprendido para entender lo que el Señor nos quiere decir aquí, ¿verdad? Ahora, el campo de batalla. Yo he estado en ese lugar, estuve allí cuando visité Israel, y cuando dice que estaban en un monte, no es realmente un monte, simplemente hay como un valle, es como si, parece casi como la cama de un río, ¿verdad? Y están las piedritas ahí, piedritas de río, ¿verdad? Que están listas, y los 2 ejércitos estaban uno frente al otro,
¿verdad? Cerca de Belén. Aparece este guerrero Goliat, un guerrero de Gat, nos dice que es de 3 metros de altura, con una malla de bronce de 57 kilos, la punta de su lanza pesaba 7 kilos. O sea, el hombre era un hombre fuerte, capaz de cargar todo eso, ¿verdad? Sin sentirse que lo estaban impidiendo o sentirse abrumado. Ahora vemos el desafío de Goliat aquí en el versículo 8 del capítulo 17. Se paró y gritó a las filas diciéndoles: ¿por qué habéis salido a poneros en orden de batalla? Pregunta interesante. ¿Acaso no soy filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogeos un varón que venga contra mí, si es capaz de guerrear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos, pero si yo lo venzo y lo mato, entonces ustedes van a ser nuestros esclavos y nuestros siervos y nos van a servir. Y añadió el filisteo: hoy yo afrento al ejército de Israel, dadme un varón que luche contra mí. Ahora, como dije, de la misma manera, Saúl y su ejército veían la situación desde el punto de vista humano, así como estaba viendo Samuel cuando llegó a ver a los hijos de Saúl y que dijo: este debe ser su ungido, Eliab el mayor. Y el Señor le dijo: no, yo lo desecho. También Saúl y los del ejército estaban viendo todo lo que estaba aconteciendo desde el punto de vista humano. Por eso les dije, mis amados, nosotros tenemos que, cuando la Biblia nos dice que debemos de tener la mente de Cristo, porque la tenemos, que debemos observar todo desde la perspectiva teológica, que quiere decir desde el lente de Dios. Dios está allí. Dios no es un agregado a nuestra vida. Dios no es una muleta para que nosotros podamos andar bien en esta vida y que todo tranquilito y ¿verdad? Tengo mi vida normal y voy a la iglesia, leo la Biblia, oro y todo esto, pero no es como, no le damos el primer lugar a nuestra vida porque no vemos lo que nos rodea desde el punto de vista teológico. Y lo debemos ver. Porque al hacer esto estamos como el pueblo de Israel, ignorando que Dios está vivo. O sea, el pueblo de Israel sabían y creían, y eso es una cosa que vale la pena. ¿Creemos nuestras creencias? ¿Creemos nuestras creencias realmente? ¿Dudamos de nuestras dudas? Ellos creían que Dios era el Dios viviente, pero actuaban como si estuviera muerto. Ellos creían que era un Dios que guardaba sus promesas, pero actuaban como si Dios no fuera a cumplir sus promesas. Ellos sabían que Dios era Jehová de los ejércitos, el que libraba a su pueblo, pero no tenían confianza de que los fuera a librar ahora en ese momento. ¿Y nosotros cómo somos? Cuando tenemos todas las promesas de Dios y sabemos todo lo que Dios tiene para nosotros, quisiéramos identificarnos con David, porque ¿quién no quiere? Si yo hubiera estado allí, yo hubiera sido ese David. Pero en realidad somos ni siquiera Goliat, somos el pueblo de Israel, que cuando gritaba el gigante, todo el mundo se asustaba. Ahora, David, no obstante, ve lo que sucede desde un punto de vista completamente diferente. Ellos decían: ¿quién se va a atrever a enfrentarse a ese gigante? Los va a matar. Mira qué grande está, nos va a deshacer. David decía: mira nada más qué grande está, no puedo fallarle, ¿verdad? Le voy a tener que dar. No le puedo fallar. Es el asunto, como dije, es teológico. Es aprender a ver las cosas desde la perspectiva de Dios en lugar de verlas como las circunstancias, como las veía Israel desde un punto de vista meramente horizontal. Ahora, en el campo de Belén, los 3 hermanos mayores de David, eso nos lo dice, ¿verdad? A partir del versículo 17, nos regresa otra vez a lo que está pasando en el campo de Belén. Los 3 hermanos mayores de David habían ido ya al ejército. David había venido anteriormente, lo leemos en el capítulo anterior, porque Saúl lo estaba atormentando un espíritu maligno. Y una vez que desobedeció al Señor, que lo desechó, el Señor permitió que un espíritu maligno lo atormentara. Y mientras estaba siendo atormentado, le dijeron: ¿por qué no mandamos traer a un cantor que sepa cantar bien y que sepa tocar bien el arpa o la lira, no sé lo que estaba tocando allí, ¿verdad? Y para que alivie esa situación, y mandaron traer a David. Y David llegó y se alivió Saúl, pero después regresó a su casa a apacentar las ovejas de su padre. Eso es lo que nos dice aquí, ¿verdad? David es enviado nuevamente por su padre para ver cómo están sus hermanos, a llevarles algo de comida,
junto con quesos para el jefe y a tomar algunas prendas para saber que están bien, que están vivos y que están, ¿verdad? O sea, David tenía su función. David era un pastor, era el muchacho que hacía los mandados, pues. Lo mandaban a hacer los mandados, ¿verdad? El versículo 19 dice que Israel estaba peleando con los filisteos, pero en realidad no estaban peleando. En el versículo 19 le dice su papá a David, ve, Saúl y ellos, todos los hombres de Israel, están luchando contra los filisteos en el valle de Elá. No están luchando nadie, no hay lucha, no hay pelea. Están todos aterrorizados y este hombre ya por 40 días, Goliat, ha salido a desafiar al ejército de Israel. Ahora, de regreso al campo de la batalla, el versículo 20. Dice que madrugó David temprano en la mañana, llega al campo de la batalla, deja las cosas que trae con el encargado del bagaje y se va a saludar a sus hermanos. Justo cuando está hablando con sus hermanos, son interrumpidos por algo que ya era familiar para la gente. Todos los soldados decían, mira, ahí viene otra vez, justo a tiempo, ahí viene ahí Goliat otra vez a desafiar. Para ellos ya lo esperaban. Lo veían como algo cotidiano. Ya lo veían 2 veces al día, ya por 40 semanas, nos dice aquí, ¿no? Y para David es algo nuevo. Para la gente lo veía como algo natural, pero David se queda, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es esto? Inmediatamente David se queda sorprendido. Y justo cuando están hablando, ¿verdad? Sale este Goliat, el paladín de los filisteos, gritando su desafío acostumbrado. David lo escucha. David queda grandemente sorprendido, no tanto porque él grita el gigante, mira qué tan grande está, sino porque seguramente está volteando. ¿Y quién se va a atrever a ir? ¿Quién va a hacer algo? Voltea a ver a Saúl, voltea a ver a Jonatán, voltea a ver a los diferentes, a Abner, el general del ejército, a sus hermanos. No, nadie. ¿Escucharon lo que está diciendo este hombre? Están realmente escuchando. Y a mí me sorprende, David lo oye una sola vez y reacciona. Todos los demás lo habían estado escuchando y no reaccionaba absolutamente nada. Se queda paralizado. Bueno, David se queda sorprendido de ver que el ejército está paralizado por temor. El ejército ya tenía su rutina. Miren, mis amados, esto es para nosotros. El ejército tenía su rutina. Estaban en posición, estaban allí, daban el grito de guerra, tenían sus armas puestas, estaban todos listos para hacer, pero no hay ningún indicio de que Dios estaba en sus mentes. Esto nos debe a nosotros no sorprender, pero sí llamar la atención. Venimos a la iglesia, estamos sentados, estamos todos listos a todo, pero ¿qué tanto enfoque le damos nosotros a las circunstancias que nos rodean desde el punto de vista, como repito, teológico? ¿Qué tanto vemos el asunto, ¿verdad? En Efesios 6:12, lo voy a leer de la Reina Valera contemporánea, nos dice, la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando Dios por su gracia, mis amados, nos llamó y nos hizo nacer de nuevo, nos hizo parte de su familia, nos hizo hijos de Dios, pero también nos hizo parte de su ejército. Y nos enlista en las filas del ejército. De manera que somos guerreros espirituales. Tenemos una batalla no contra carne y hueso, no contra hombres de carne y hueso, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Querramos o no querramos, estamos en una batalla así. Y necesitamos verlo desde ese punto de vista. Es muy fácil caer en la rutina como el ejército de Israel y perder la noción de que el Dios viviente está allí para hacer una gran diferencia en mi caminar diario, al enfrentar los problemas y adversidades que encuentro en mi vida personal, en mi familia, en mi trabajo, en mi iglesia. Y si alguien dice, eso no es para mí, bueno, es para mí sí es, ¿verdad? Es muy fácil ver las cosas desde el punto de vista humano, horizontal, y quitar la vista de Dios, lo que Dios, cómo Dios interviene, y también ¿saben qué es lo que vamos a ver aquí?
que Dios es el que permite estas situaciones. Israel está en esa condición porque Dios ha permitido que estén en esa condición. La Biblia nos dice que las pruebas vienen a nuestra vida no por un descuido de Dios. Las pruebas vienen a nuestra vida y las adversidades vienen a nuestra vida porque Dios quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él. Por eso es que el Señor nos dice, no te preocupes por el día de mañana, Dios es fiel, tú busca primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios te va a dar lo que tú necesitas, ¿verdad? Porque a veces cuando nosotros queremos que Dios nos dé todo lo que vamos a ocupar en esta vida, es porque realmente no queremos buscar el reino de Dios y su justicia, pero el Señor nos dice, confía en mí, y ¿saben qué? El Señor va a traer a nuestra vida lo que necesite pasar, para que nosotros no oscurezcamos nuestra relación con Dios, no oscurezcamos la visión que tenemos que tener de Él, ¿verdad? Todos queremos, como dije yo, identificarnos aquí con David, pero en realidad la mayoría nos tendremos que identificar con el ejército de Israel, acobardado y temeroso, no viendo la mano de Dios, sino viendo las situaciones, las circunstancias que nos están rodeando. Dios no nos ha prometido un camino de rosas, por el contrario nos advierte que es a través de muchas tribulaciones que entraremos en el reino de Dios. El apóstol Pablo le dijo después de que fue apedreado en Listra, ¿verdad? Y también perseguido en Iconio, se regresó después de que el Señor lo levantó de allí a decirles a los que estaban ahí, a los cristianos que acababan de conocer al Señor, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Porque Dios quiere que suframos nada más para que nos cueste un poquito la gloria? ¿Porque el que quiere sur celeste que le cueste? No. ¿Por qué? Porque es a través de esos ejercicios espirituales que son esas cosas adversas. Es como una pesa en el gimnasio que hace la fuerza contraria a donde yo quiero hacer el movimiento, y es para ejercitar mi cuerpo físico. Las pruebas son mi gimnasio espiritual para ejercitar mi fe, mi relación con Dios, mi confianza. Entonces, eso es para poner nuestra mirada en las cosas eternas. Y Dios es Yahvé Sebaot, Jehová de los ejércitos, que nos pregunta a nosotros que somos su ejército. No hay nadie entre ustedes que pueda salir a enfrentarse en mi nombre con el enemigo. No hay ninguno que se atreva a salir. No van solos, van en mi nombre. La lucha no es contra carne y sangre, y son contra potestades espirituales. Entonces, ¿qué armas tengo yo que utilizar? Armas espirituales. La oración, la predicación, el estudio de la palabra, la lectura de la escritura. El poder que tenemos espiritualmente en Cristo, ¿verdad? Pero a veces cometemos el error de creer que si podemos funcionar, y muchas congregaciones están así, si tienen todos los elementos prácticos que necesitan allí, ya no necesitan ser guiados por el Espíritu Santo, ya no necesitan preguntarle a Dios, ¿y ahora dónde nos vamos? ¿Ahora qué hacemos? Porque ya todos sus planes son muy prácticos y están muy bien hechos, pero es una bendición cuando Dios nos interrumpe nuestra rutina y nos dice, ¿verdad? A través de una prueba, a través de una adversidad, a través de una circunstancia negativa, para que nosotros volteemos a ver al Señor. Y aquí está, en este momento es lo que le está pasando a Israel, ¿verdad? Ahora, vemos por ejemplo, en el caso del rey Josafat, cuando sale a enfrentar al enemigo, dice, Señor, nuestros ojos están puestos en ti, ¿verdad? Para ver qué es lo que tenemos que hacer. No sabemos qué hacer, le dice el rey, no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. Aquí el pueblo de Israel está diciéndole, Señor, no sabemos qué hacer y nuestros ojos no están puestos en ti. Se habían olvidado. Saúl no tenía en mente ninguna situación acerca de Dios en ese momento y todos los demás tampoco. Ahora, David va a hacer dos preguntas aquí, mi Señor. Una, la menos importante, que es la primera, y la segunda, que es tal vez la más importante, ¿verdad? Está en el versículo 26. Preguntó David a los varones que estaban junto a él. O sea, está saludando a sus amigos, a sus hermanos, y de repente sale este gigante Goliat y lo ve David. Y esta es la primera vez, incidentalmente, ¿verdad? Hermanos, que David habla en la Escritura, ¿verdad? En este versículo 26 de 1 de Samuel.
Lo primero que dice es, ¿qué se hará al varón que mate a este filisteo y quite la afrenta de Israel? Esa es la primera pregunta. O sea, lo que está diciendo David es, oye, ¿que no hay una recompensa aquí? No, que si alguien arriesga su vida para hacer eso, hay alguna recompensa. O sea, está la cara de Goliat en la oficina de correos, ahí, recompensa quien lo mate, o no pasa nada. Bueno, la respuesta a esta pregunta la leemos en el versículo 25, que era algo que ya lo decía el pueblo constantemente, todo el ejército ya sabía, se lo platicaban unos con otro, ¿verdad? Dice, ciertamente, ¿qué será este hombre? Dice, será que el varón que lo mate lo enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y hará la casa de su padre libre de tributos de Israel. O sea, yo imagino que está ahí David con sus hermanos y ve a este hombre y de repente escucha por ahí a otro que le dice, oye, ¿ya viste ese gigante? Sí. No, ¿quién va a salir? Pues si tú sales a pelear con él, ¿sabes qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues que el rey te va a dar un cheque bien grande, ¿verdad? Te va a dar a su hija por mujer. Y la casa de tu padre, ¿verdad? Toda tu familia, exentos de impuestos para siempre. Oh, sí, ¿por qué no sales tú? No, yo no quiero salir, yo tampoco, ¿verdad? Entonces, David está escuchando eso y dice, a ver, ¿cómo? ¿Qué se le va a hacer a la persona que va a salir allí? Y le dice aquí, la gente le respondió, versículo 27, de aquella manera diciendo, así se hará al varón que lo mate. Ahora, vamos a ver aquí una situación muy especial, mis hermanos. Ahora, la segunda pregunta de David la hace toda la diferencia. Y la pregunta es, ¿porque quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David hace la pregunta que debieron haber hecho el ejército de Israel, incluyendo al rey Saúl. O sea, hace la pregunta que debieron haber hecho ellos. Goliat también había hecho dos preguntas al ejército de israelí en el versículo 8, ¿verdad? Pero cuando dijo, no son ustedes los siervos de Saúl, el ejército debió haber respondido, bueno, sí somos los siervos de Saúl, pero primeramente somos los siervos del Dios viviente. Dios estaba fuera de sus mentes, no tenían idea de esto. Ahora, Dios envía a este joven, como nadie lo tenía en su mente, nadie lo dijo. Dios envía a este joven pastor al campo de batalla a decir, ¿quién se cree este arrogante fanfarrón para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? El ejército de Israel lo veía como un guerrero invencible, David lo veía como un filisteo incircunciso. Nosotros somos el pueblo de Dios que tenemos la promesa de defensa de nuestro Dios y somos el pueblo escogido de Dios. Este es un filisteo incircunciso. ¿Cómo se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? O sea, la fe de David es impresionante aquí, mis amados. Al estar viendo, ¿quién es este que se atreve a desafiar al Dios viviente? David, como dije, el ejército de Israel lo estuvo viendo durante 40 días. Había dicho semanas son días. David solo lo vio una vez. Inmediatamente se da cuenta de que lo que sucede, como dije yo, es un asunto de perspectiva, es un asunto teológico. Siempre es así, mis amados. No es acerca de qué tan victoriosamente sale el ejército de Israel o de qué tan buena imagen dejará para ellos esa victoria. Es acerca de Dios y su gloria. Y cuando hablamos acerca de Dios y su gloria, mis amados, cuando leemos el primer capítulo de Efesios, donde nos dice que para alabanza de la gloria de su gracia, Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y nos escogió mediante la cruz de Cristo para hacernos herederos suyos, para transformarnos. Somos su poema, somos su obra maestra, creados para buenas obras. El plan de Dios, su glorioso plan, en donde se manifiesta su gloria, es un plan de redención y de beneficio impresionante para todos nosotros. Así que cuando vemos que es para la gloria de Dios, no lo veamos como son porras para el Señor, gloria, gloria, gloria. No, la gloria de Dios es su santidad, su pureza, su perfección, lo que Dios el beneficio que Dios nos quiere hacer. Porque Él no necesita de nadie, pero aún así nos ha escogido. Como dije, cuando nosotros estamos confiando en nosotros mismos, opacando la gloria de Dios, Él nos mostrará nuestra incompetencia
para que entendamos que toda la gloria le pertenece a Dios y hará lo que sea necesario para llevarnos hasta esa convicción, lo que sea necesario. Ya sea a nivel individual, a nivel de liderazgo en nuestra iglesia, a nivel de toda la iglesia, el Señor nos quiere mostrar la fuerza que Él tiene en nuestra debilidad. La fuerza de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Por eso nadie puede quejarse, decirle, Señor, es que yo soy muy débil. Bueno, déjame obrar en ti, porque mi fuerza se va a manifestar en tu debilidad de una forma todavía más patente. Porque quien te conoce sabe que eres débil, pero yo te voy a fortalecer. De manera que vas a mantenerte firme en mi mano. Y nosotros no podemos de ninguna manera echarle la culpa a Dios por nuestros fracasos. Nuestros fracasos son nuestros. Dice el Señor, promete, no te va a dejar caer en ninguna tentación que sea humanamente fuera de tu alcance, sino que de acuerdo a tu capacidad el Señor te promete que no te va a dar una tentación mayor de la que puedas resistir. El ejército de Israel junto con su líder Saúl se habían olvidado de que eran el pueblo escogido de Dios viviente y solo ponían su confianza en sus propios recursos. Por eso David dice, este es un incircunciso. Este hombre no tiene las promesas de Dios, ¿verdad? Este no sirve al Dios viviente. Ponían en sus propios recursos y el Señor usa a un muchacho pastor de ovejas para recordarles y mostrarles que la victoria no está en el brazo de carne sino en Dios. Ahora, la pregunta para nosotros, ¿y cómo somos nosotros? Ponemos nuestros ojos en nuestros propios recursos y cuando nuestros recursos se agotan, nos desesperamos porque no pensamos que Dios tiene recursos para las cosas prácticas de nuestra vida. Pensamos tal vez es que Dios trabaja en el área espiritual, pero así tan prácticamente en lo material. Aquí están en una situación bien práctica. Hay un hombre, un paladín de Gat, un gigante de 3 metros que se levanta a desafiar al pueblo y todos están, pues ¿quién se va a poder hacer? Y el Señor, como repito, no trae a un gigante más grande, sino trae a un muchachito, a ese escuincle de Belén, ¿verdad? Y cuando él lo ve, dice, ¿quién se cree este hombre? ¿Verdad? Y David se queda sorprendido de que nadie sale allí. Ahora, es en nuestra insuficiencia e incapacidad en donde Dios muestra la gloria de su poder y debemos ser suficientemente humildes y honestos para reconocer que aunque nos quisiéramos identificar nuevamente con David, nos identificamos aquí con el pueblo de Israel, el ejército. Y Dios va a permitir que nos vengan situaciones adversas que desafían nuestra fe para que sepamos que no se trata de nosotros sino de la gloria de Dios, para que sea exaltada. Ya que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y Él, el Señor, nos va a dar la victoria. Ahora, vemos aquí reaccionando equivocadamente a 3 individuos, los 3 que tienen conversación con David. El primero es Eliab, su hermano. Y les voy a decir lo que sucede aquí. Lo que reaccionamos equivocadamente nosotros, cuando pensamos equivocadamente. En este caso, lo que Eliab quiere, lo que realmente él necesita, no lo quiere. Quiere lo que no necesita. Y muchas veces nosotros estamos así. Lo que el Señor nos quiere dar, que es lo que necesitamos, no lo queremos. Queremos lo que queremos, que realmente nos perjudica y no lo necesitamos. Eliab, cuando escucha a David preguntar acerca de la posible recompensa que se dará a quien derrote al gigante, en vez de escuchar cuando dijo, porque ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Quién se cree que es para desafiar al ejército del Dios viviente? Su hermano debió haber dicho, tiene razón mi hermano David. ¿Quién se cree que es? Si Dios es el Dios viviente. Pero en vez de abrazar a su hermano, viene a la defensa, viene al ataque. ¿En dónde dejaste esas pocas ovejas? No, ni siquiera le dice esas ovejas. ¿Dónde dejaste esas pocas ovejas en el desierto? O sea, tu función en la familia no sirve para nada. Y lo poquito que haces en la familia, eres el que hace los mandados, eres el que cuida esas pocas ovejas en el desierto, pero has venido aquí para ver la guerra, ¿verdad? Eres un perverso y estás en esa perversión morboso de querer ver la guerra, ver cómo se matan los unos a los otros.
Y David le responde como responde cualquier hermano. ¿Y yo qué dije? Bueno, y algunas versiones dicen que esta dice, ¿y yo acaso puedo hablar? Si era solamente una pregunta, ¿qué mal he hecho yo aquí? Si hubiera sido un poquito más pillo, David le hubiera dicho, a ver la batalla, ¿cuál batalla? ¿Cuál batalla? Ustedes payasos están ahí parados allí temblando cuando sale esto. ¿Qué batalla? ¿Verdad? Ustedes no hacen nada. Aquí no hay ninguna batalla. Quiero ver batalla, a ver si quieres que me vea la batalla, que se aviente alguien allí a enfrentarse a este hombre, ¿verdad? Ahora Saúl, cuando escucha de David, es la otra persona que tiene el contacto directamente con él. Lo vamos a ver en el versículo 33. Saúl le responde a David, porque David le dice, David dijo a Saúl, no desfallezca el corazón de ningún hombre por causa de tu siervo. Digo, por causa de este gigante, de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Fíjense, David, ¿cómo se atreve a decirle eso a Saúl? ¿Cuál era lo que había en la cabeza de David? Este filisteo está insultando a Dios, porque Dios es estos escuadrones que están aquí son escuadrones del Dios viviente. Y este hombre está insultando a Dios. Y Dios va a defender su gloria. Y dice, este es un filisteo incircunciso. ¿Cómo se atreve a hacer lo que está haciendo? No es nadie delante de Dios. Dice, yo voy a pelear con él, tu siervo iré a pelear con él. O sea, se atreve a decir esto. No pensemos, mis amados, al rato va a salir Goliat y le va a decir, ya cuando lo ve le va a decir, ¿acaso soy un perro para que vengas con palos? Porque traía su bordón de pastor, ¿verdad? Y lo insulta. Y cuando le dice, y voy a dar tu carne, ven aquí muchachito, que voy a dar tu carne a las aves del cielo. ¿No creen ustedes que David, ¿tú qué crees que soy? Sí, yo soy chiquitito, pero soy, ¿verdad?, rápido como mariposa y pico como abeja, como decía este caso. I fly like a butterfly, I sting like a bee. No, sino que Saúl se muestra como David, como un hombre racional, como nosotros diríamos, este es el tipo de líderes que nosotros necesitamos. Un hombre como Saúl. Saúl le dice, no podrás ir contra este filisteo para pelear contra él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. O sea, David, mira, qué buen muchacho eres tú. O sea, me encanta tu espíritu, me encanta tu valor, me encanta. Nadie de todo esto, ojalá que muchos más aquí fueran como tú. Nadie se atrevió a decir, yo lo desafío, pero ¿sabes qué? La verdad es que piensa lógicamente. Yo era como tú cuando era joven, pero mira, en realidad, él es fuerte, tú eres débil. Tú eres un muchacho, ¿verdad?, con mucho ánimo. Él ha sido guerrero toda su vida. O sea, sé práctico, David. Me encanta tu valor, pero no. Ahí pudo haber dicho David, bueno, rey, intenté, ¿verdad? Bueno, me quedé sin princesa y sin billete, ¿verdad? Pero Saúl da razones humanamente sabias. Son buenas razones, pero en una forma horizontal, ignorando a Dios. Dios no está factorizado en este asunto. Entonces Saúl, sus decisiones tienen que ver, como muchas de las nuestras, cuando no factorizamos a Dios dentro de lo que está sucediendo, tomamos nuestras decisiones muy prácticas, ¿verdad? Esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a suceder. Y Dios, sí, el domingo voy a la iglesia y luego leo mi capítulo en la Biblia y todo está bien, pero lo sacamos de nuestra vida cotidiana. Goliat también, confiando en su fuerza, su destreza en la guerra y en sus armas, maldice a David y lo amenaza, ignorando que la afrenta que ha hecho no la ha hecho solo al ejército de Israel, sino al Dios viviente, a Yahvé Sebaot, Jehová de los ejércitos, que defiende a su pueblo. Versículo 43 y 44. El filisteo le preguntó a David, ¿soy yo acaso un perro para que vengas a mí con palos? Y el filisteo maldijo a David, invocando a su Dios. Y el filisteo dijo a David, ven a mí, que daré tu carne a las aves de los cielos y a las bestias del campo. Ahora, David reacciona, mis amados, correctamente poniendo su confianza en Dios. Las dos preguntas que David había hecho las hace en base a la confianza que tiene en el Dios vivo. ¿Quién se cree este circunciso
incircunciso filisteo que está afrentando a los ejércitos del Dios viviente. No es conmigo, es una lucha contra espiritual, no es contra carne y sangre, ¿verdad? La respuesta de David se debe entender lo que le dice a Saúl, y solamente se lo dice a Saúl, no se lo dice a nadie más, se lo dice solamente a Saúl, a su mismo equipo. Lo que le responde David a Saúl se debe de entender por el versículo 37. Sin ese versículo 37 no tiene sentido lo que está diciendo David. El versículo 37 dice, añadió David, Yahvé, quien me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Entonces Saúl le dijo a David, ve y que Yahvé sea contigo. ¿Verdad? No era tanto en su propia destreza que estaba confiando. Vamos a ver que David va a salir con una onda. Para nosotros sería una cosa imposible. No estamos acostumbrados a utilizar eso, ¿verdad? Pero para David era algo cotidiano. Los judíos eran muy diestros para utilizar la onda. En Jueces 20:16, los benjamitas, que dice que tuvieron un problema allí, ¿verdad? Pero contra los benjamitas, en los que salían a luchar, dice que tiraban la onda con ambas manos y le atinaban a un pelo para pegarle con la piedra, sin fallar, dice ahí. O sea, eran bastante diestros. La piedra de la onda más o menos viajaba con una persona diestra a 280 kilómetros por hora. Pero no está confiando en eso David, sino dice, Yahvé, que el que me ha librado a mí en el pasado, me va a librar también, porque cuando leemos en los versículos 34 al 36, dice, David respondió a Saúl, tu siervo es pastor de las ovejas de su padre, y si viene algún león o un oso y se lleva algún cordero del rebaño, salgo tras él y lo apaleo y se lo quito de la boca, y si me ataca, lo agarro por la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Sea león, sea oso, tu siervo los ha matado, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿Por qué? Porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. O sea, David no está diciendo, tú no me conoces, Saúl, yo soy una persona, o sea, yo mato leones, yo mato osos, yo no, medio chiquitito, pero, ¿verdad? Me los echo. No, dice, el mismo Dios que me ha librado del león y los ha entregado en mis manos, me va a librar. Y esa es la confianza que tiene David, la fuerza en la debilidad. Dios es el que me va a entregar a este hombre, aunque parezca imposible. Ahora, es para la defensa de la gloria de Dios. En contraste entre la autoconfianza de Goliat y la fe de David. Goliat, confiando en su fuerza, su destreza, su tamaño, su armamento y su armadura, decía, aquí estoy fuerte, estoy en mi prime, estoy en mi punto, ¿verdad? Y tengo todo aquí, está mi escudero aquí, tengo mi lanza, mi jabalina, mi espada, y mi cota de malla de bronce, mi casco de bronce, mis polainas de bronce. Está todo bronceado, ¿verdad? Vamos a salir ahí. Y en eso, ¿verdad? Desafía con sobrada prepotencia a David, que solo viene a él con su fe puesta en Dios. ¿Saben cómo? Como el diablo es con nosotros. ¿Quién cree? A David le está diciendo, ¿quién quieres que es? ¿Quién te crees que es? No ves quién soy yo. ¿No sabes quién soy? Y el diablo también se viene así con nosotros. ¿Qué no sabes quién soy? Sí, pero ¿saben qué es, mis amados? Nosotros cuando el diablo nos ataca, ¿y saben cuándo nos ataca? Cuando caemos en alguna cosa, cuando le fallamos a Dios. El diablo viene así, se nos enfrenta y dice, ¿tú qué quieres? ¿Qué quieres? Y ahí es el momento de decirle, yo no hablo contigo. Vete a hablar con mi defensor, con mi campeón, con Cristo. Enfréntate con él, porque él pagó por mí, ¿verdad? David, en cambio, sale a su encuentro, no sin temor. No crean ustedes que la fe de David es, y cuando lo escucha decir, tu muchachito, voy a entregar tu carne a lo mejor sí, pero hay que defender la gloria de Dios. Hay que hacer algo aquí. Así como los tres amigos de Daniel en el libro de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que cuando Nabucodonosor les dice, si ustedes no adoran esa imagen, nos vamos a echar en el horno de fuego. Mira, rey, ni siquiera te necesitamos responder acerca de tu situación, pero te voy a decir una cosa, nuestro Dios es capaz de librarnos, pero si no nos libra, cosa de él tiene su prerrogativa, él tiene sus planes,
No lo vamos a hacer. Y David está ahí, yo voy a defender la gloria de mi Dios. Y Él me puede dar librar, pero de repente no crean ustedes que la fe es exenta de temor. A veces viene con temor. Y es ahí cuando estamos caminando realmente en fe. David, un hombre conforme al corazón de Dios, mis amados. Es un tipo de Cristo. Con esto vamos a terminar. David es el ungido de Dios como Cristo es el ungido de Dios. David es despreciado por Eliab en el versículo 28 y por Goliat en el versículo 42, así como Cristo fue despreciado. Isaías 53:3. David se apresura a correr a la línea de batalla para enfrentar a Goliat. Versículo 48, como Jesús afirmó su rostro para vencer al pecado en la cruz, según nos dice en Lucas 9:51 y también en Juan 18:4. Así como nadie pensaba que David podría liberar a Israel de la afrenta del enemigo, los incrédulos tropiezan con el mensaje de salvación por el Evangelio. ¿Cuál es ese mensaje donde tropiezan? Por la locura, ¿verdad? Es una locura que un Cristo crucificado, es locura para los griegos, ¿verdad? Y tropezadero para los judíos. Ahora fíjense ustedes, la espada de Goliat, Dios la utilizó para cortar la cabeza del gigante, su misma espada. Como Cristo a través de su muerte, nos dice Hebreos 2:14, la segunda parte, a través de su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La representación de David peleando por el beneficio de todo el pueblo es análogo a la victoria de Cristo en beneficio de su pueblo. Y cuando el diablo nos acusa por nuestras fallas, en nuestra debilidad, como dije, debemos de callarlo y redirigirlo a nuestro campeón que venció a nuestro favor. Esto es a Cristo. O sea que, mis amados, la fuerza en la debilidad es la fuerza de Dios en nuestra debilidad. Y eso lo vamos a obtener cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor y le decimos, yo no puedo, pero tú puedes. Señor, tengo este problema en mi vida. Yo no puedo, pero tú puedes. Y si quieres, puedes ayudarme. ¿Y saben qué dice el Señor? Yo quiero. Como cuando llegó el leproso. Si tú quieres, puedes limpiarme. Quiero ser limpio. Y el Señor nos dice, Señor, yo soy débil. Si tú quieres, puedes darme fuerza. Quiero ser fuerte. Y debemos de venir con esa confianza en la victoria de nuestro Señor a nuestro favor. Gracias te damos, Señor bendito, por tu palabra. Te pedimos que siembres estas semillas en nuestros corazones, Señor, para que den su fruto a 100 por 1 en el nombre de Cristo Jesús. Amén.